grabar en esta computadora. Ahora sí, arranquemos. Nosotros tenemos en el apunte de Aldana la última parte que arranca en la página 14 hasta la página 18, el tema de distribución normal, que es una distribución que nosotros vamos a ver en la clase de hoy y en la clase del viernes. Es muy importante que ustedes la conozcan, ¿sí? La dominen y entiendan sus características, porque es la función que por defecto es la protagonista en la inferencia estadística, ¿sí? Luego de que tengamos este examen, ¿no? Eh, el miércoles, creo que les dije, ¿no? ¿El examen? Sí, el miércoles. Diego, perdón que te Sí, interrumpa. Están pidiendo la contraseña de la clase. No sé dale. dónde verla. Contraseña. Espera. Acá, dejar de compartir. Ahí se las paso, ¿sí? 42, 39, 81. Creo que es esa, a ver. Sí. 42, 39, 81. Ahí está, Agus me ganó de mano. Bien por Agus. Bueno, vamos a empezar nuevamente. Pero no ven la pantalla, ¿no? No. Ahí está. Entonces, como les iba diciendo, ¿cómo les va? Damos inicio a la clase, esta hermosa clase de distribución normal. Distribución normal en zapatillas se va a llamar. A partir de la página 14 del apunte de Aldana, ustedes van a tener la presentación de la distribución normal. Nosotros hoy vamos a ver una presentación que traduje con mi mentor en estadística, el profesor Félix Franco, que tradujimos de lo que son las presentaciones en diapositivas del libro de Berenson, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos aspectos que no están tratados en el apunte y que en un punto lo complementan, ¿sí? El apunte es autoconclusivo. Si ustedes saben el apunte, la verdad que van a tener como para arrancar a aprender distribución normal. Y habíamos dicho también hace un ratito que esta distribución normal ustedes la tienen que conocer, tienen que manejar todos los conceptos que están en el trasfondo de esta distribución, porque es la protagonista en todo lo que es la parte de inferencia estadística. Si nosotros, luego del examen que vamos a tener, creo que el miércoles, si no me equivoco, vamos a empezar a ver inferencia estadística, es decir, desconocimiento de la población, desconocimiento de los datos poblacionales, y tener que emplear técnicas estadísticas para poder hacer estimaciones de la media, de la varianza, de distintas medidas de resumen, que bueno, hasta ahora las podíamos llegar a conocer porque podíamos estar trabajando con los datos poblacionales, pero a partir de lo que va a ser la segunda parte de la materia, no las vamos a conocer esos datos poblacionales, con lo cual solamente nos queda inferir cuáles son, cuál es la media poblacional, cuál es la varianza poblacional, y bueno, básicamente vamos a estimar con datos muestrales. Y en esa estimación es que, dependiendo el tipo de instrumento que yo utilice, siempre va a estar la distribución normal. Entonces la tienen que conocer, ¿sí? Bien, ¿cómo está estructurado el apunte de Aldana? En un principio, como toda distribución de probabilidad continua, no tiene función de probabilidad, sí tiene función de densidad, ¿sí? Recuerden que la función, chicos, apaguen los micrófonos. Recuerden que la función de probabilidad en una distribución discreta es aquella tal que si yo le pongo un valor, me va a sacar una probabilidad de que esa variable aleatoria discreta tome ese valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria Bernoulli tome el valor 1? ¿Cuál es la probabilidad que tome el valor 0? ¿Sí? Habíamos dicho que toma el valor 1 era P y que toma el valor 0 era 1 menos P.
Pero bueno, eso es con respecto a las distribuciones discretas. En las distribuciones continuas no existe tal función de probabilidad porque no tiene sentido tratar de calcular para un valor puntual cuál es su probabilidad, porque su probabilidad va a ser 0. Y todo esto tiene su correlato en lo que son la medición de los eventos continuos, que esa medición, esa cuantificación de los eventos continuos proviene de un instrumento de medición y de la precisión que tenga ese instrumento de medición. Entonces, yo le pregunto a Aldana, ¿cuánto medís? 1,60. Aldana Más. dice 1,60, ¿sí? Aldana dice 1,60. Entonces yo le pregunto, ¿vos estás segura? Y ella me dice, sí, porque agarré la cinta métrica de mi mamá, me medí y dio justo 1,60. Y yo le digo, espera, ¿qué tan preciso es ese instrumento de medición que vos utilizaste? Porque yo puedo agarrar, no sé, se me ocurre un sistema con un láser y en realidad ese sistema con un láser dice que vos medís 1,60725 y inventamos un sistema mucho más preciso y me va a agregar más decimales. Entonces la exactitud en variable continua no existe porque el valor va a estar dado por la precisión del instrumento de medición que estemos utilizando. Entonces, si no tengo función de probabilidad para variables continuas, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que tenés se denomina función de densidad, ¿de acuerdo? Y esa función de densidad es la que está presentada dentro del globo que ustedes ven acá, que Río tiene o está pensando, que parece algo complicado. Nosotros no vamos a prestarle demasiada atención al porqué de esa composición, o sea, por qué es así la fórmula, ¿sí? No lo vamos a necesitar, pero sepan que es esa. En algún momento ustedes pueden llegar a tener alguna materia que la requiera, y bueno, nada, tendrían que saber que es 1 sobre la raíz de 2 por pi por sigma, que es el desvío, por e elevado a la menos, paréntesis, x menos mu al cuadrado sobre 2 por la varianza. Sí, yo me la sé de memoria, pero no te va a servir sabértela de memoria porque básicamente vas a necesitar otras herramientas para que la distribución normal sea aplicable para la estadística que nosotros vamos a utilizar. Pero bueno, acá está la función de densidad, ¿sí? Y como dice acá, la función de densidad es la que yo, recuerden la clase de distribuciones de probabilidad continua, yo tenía una integral que iba del límite inferior al límite superior del dominio de esa función. Adentro de la integral estaba la función de densidad, es decir, yo cuando integraba la función de densidad desde un punto hasta otro, yo tenía la función de probabilidad acumulada, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo voy en una normal de menos infinito hasta más infinito e integro esta función de densidad, voy a tener una acumulación de probabilidad de 1. ¿Por qué? Porque la distribución normal tiene un dominio que va de menos infinito hasta más infinito. Es importante que ustedes noten algo, y acá sí tienen que empezar a prestar atención a algunas cuestiones. Esta fórmula espantosientamente horrible tiene algunas cuestiones, a ver si puedo escribir acá, yo creo que sí, ¿no? A ver. Sí, como esta, o como esta, o como esta de acá, que son los valores que van a cambiar. ¿Por qué decís eso, Diego? Y muy sencillo, porque esta X que yo tengo acá, a ver si, esperen, quiero ver si puedo escribir. No, qué triste. A ver. No, qué triste. A ver ahí. No, qué triste. Bueno, no importa. Esta X que yo tengo ahí es el valor que yo quiero que tome la variable. Recuerden que nunca va a ser un valor puntual, ¿de acuerdo? Pero es un valor que yo tendría que reemplazar ahí. Esa X es la que yo tendría que reemplazar ahí. Pero en tal caso la elijo yo. Lo que va a determinar
la forma de la distribución normal siempre va a tener una forma de campana, pero lo que va a determinar qué tan concentrada con respecto a la media es esa campana, o dónde tiene, ¿sí?, su punto medio esa campana, van a ser el valor de la media y el valor del desvío. ¿De acuerdo? Acá marqué la varianza, pero lo que se utiliza para identificar una distribución normal en particular es su media y su desvío. Y es lo que Aldana nos dice acá. Entonces, si una variable aleatoria sigue una distribución normal, vas a tener esto se llama parámetros, dos parámetros que van a definir el comportamiento de esa distribución. El primer parámetro es la media, que se simboliza con la letra mu. Y el segundo parámetro es el desvío estándar, que se simboliza con... Esperen que me quedé congelado. Ahí está. Me había quedado como congelado. ¿Se les cortó a ustedes la transmisión, chicos? Bueno. Bueno, buenísimo. Me había quedado así. Entonces, esa media y ese desvío son los valores que yo tendría que variar en esta formalización. ¿Por qué? Porque pi siempre va a ser pi, 3,14 y lo que sea. E siempre va a ser el número e, la base de los logaritmos naturales. Esos van a ser constantes, no van a cambiar. Bueno, obviamente 2 no va a cambiar, 1 no va a cambiar, x lo elijo yo, con lo cual los valores que van a parametrizar el comportamiento de esa distribución en términos de qué tan concentrada es con respecto al valor medio y dónde está centrada la distribución normal, es mu. Mu me va a decir cuál es la media, cuál es el centro de la distribución normal, y sigma, que me va a decir si sigma es un valor muy bajo, la distribución va a tener una concentración muy alta en sus valores medios, y si mu es un valor, dije muy bajo, ¿no? Sí, un valor muy bajo, la distribución va a estar concentrada, ¿sí?, mucho, va a ser flaquita, va a tener sus valores concentrados alrededor de su media, y si mu es una mu muy alta, ¿sí?, un valor alto, perdón, sigma es un valor alto, entonces la distribución va a tener menos concentración alrededor de su valor medio. Ahora lo vamos a ver un poquito más abajo. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante que ustedes aprendan a leer. Si yo leo esto, digo, la variable aleatoria x mayúscula, sigue o se comporta como, sigue una distribución normal con una determinada media, un determinado valor de media y un determinado valor de desvío estándar, ¿sí? Esto a mí me va a permitir identificar para una variable aleatoria cuál es su distribución normal, pero dentro de la familia de distribuciones normales, cuál es su media, es decir, dónde está centrada la campana, y cuál es su desvío, es decir, qué tan concentrados están los datos alrededor del valor medio. Muy bien. Entonces, como lo dice acá, el primer parámetro, lo indica el desvío, es cuál es la forma que tiene la distribución normal, ¿sí? Cuando hablamos de forma, siempre tiene forma de campana, pero el desvío lo que me dice, se los vuelvo a repetir, es qué tan concentrado o no están los datos respecto al valor medio. Si tengo un desvío muy grande, los datos se concentran menos. Si tengo un desvío muy chico, los datos se concentran más. Entonces, fíjense acá, yo tengo una media, mu sub A, que es menor a mu sub B, con un desvío el desvío sub A es igual al desvío sub B, tiene la misma concentración alrededor de la media, pero como esta media es menor a esta otra media, entonces el centro de la distribución violeta, la que corresponde al subíndice A, está más a la izquierda que el de la distribución verde, que corresponde al subíndice B. ¿Sí? A ver, Camila, ¿qué es volver a repetir? ¿Qué cosa quieres que vuelva a repetir? Sí, lo de x, n, que no sé, lo de la variable aleatoria más ¿Esto de arriba. acá?
Dale. Sí, Vos pasó? tenés que leer lo siguiente. Dale, dale, perfecto. Vos tenés que leer lo siguiente. X es la variable aleatoria, ¿sí? Vos lo que estás estudiando en este tema es el comportamiento que tienen las distintas variables aleatorias. En este caso, X es una variable aleatoria, sigue un comportamiento, una ley, una distribución normal. Es decir, va a tener una forma de campana con ciertas otras características que en un ratito las vamos a ver. Además de decir que bueno, va a tener la forma de campana con ciertas características que vamos a ver en un rato, yo tengo que decir, bueno, esa campana, ¿dónde está centrada? Me lo va a dar el valor de mu, la media, y cuál es la concentración respecto al valor medio que tienen los datos. Si están muy concentrados respecto al valor medio, si la campana es flaquita, o si están no tan concentrados alrededor del valor medio, es decir, si la campana es gorda. Entonces, eso me lo va a dar el desvío. ¿Hasta ahí vamos? Perfectísimo. Eso, achatar la curva, muy bien, muy bien. Estás en onda, Claudia. Entonces, acá en este gráfico, Aldana nos muestra qué pasa cuando varía lo que es la media, ¿no? Y manteniendo igual el valor del desvío. Entonces, lo que va a terminar pasando es que la campana se va a correr hacia la izquierda si tengo valores de media menores y hacia la derecha si tengo valores de media mayores. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo cambio el desvío manteniendo el mismo valor medio. Ambas campanas están centradas en el mismo valor medio, ¿sí? Es decir, mu sub A es igual a mu sub B. Ahora, fíjense la concentración que tienen alrededor de la media esta distribución, la distribución B, que tiene un desvío menor al de esta distribución, la distribución A. ¿Y dónde me voy a dar cuenta? Fíjense la concentración de probabilidad que hay acá y la concentración de probabilidad que hay acá. Es decir, tardo, lo vamos a ver cuando veamos intervalos de confianza, pero bueno, tardo mucho menos en la distribución verde en acumular probabilidades más altas, ¿sí? En un rato eso lo vamos a ver. Si no, no se preocupen mucho, pero sí tengan en cuenta hasta ahora que si yo tengo un desvío bajo, tengo mucha concentración de datos alrededor de la media. Si yo tengo un desvío alto, tengo menor concentración de los datos alrededor de la media. Podés pedir gancho, Aldana, ¿eh? Sí, les quería decir ahora que yo esos gráficos los habíamos visto en clase, pero también los había visto en los libros. No me acuerdo si es en el de Bacchini o en el de Berenson. Me parece que era Bacchini, pero no estoy segura. Que les aparece la varianza en vez del desvío, cuando muestran cómo puede variar la concentración de la distribución. Y eso es porque, si volvemos a las medidas de resumen, ¿se acuerdan que nosotros le poníamos la raíz cuadrada a la varianza para solucionar el problema que teníamos que nos daba los resultados elevados al cuadrado? Entonces, o sea, ustedes pueden trabajar con los dos datos, tanto con la varianza como con el desvío. Si les dan la varianza, solamente le aplican la raíz cuadrada y ya está, ahí tienen el desvío para la distribución normal. Nada, era eso nomás por si lo llegan a ver en los libros. No te escucho, Diego, no sé si les pasa a los demás. Ah, sí, tenía el micrófono apagado, pues yo lo puedo apagar de acá. Sí, que te decía que sos una máquina, que la cantidad de libros que tenés leído no tiene nada, no se puede creer. Aprendan ustedes, a la cámara, miro, aprendan ustedes. Sigamos, chicos. A ver, esto es importante. Sin importar el valor del desvío, ¿sí? No me importa el valor de desvío, algo de esto yo les expliqué hace un ratito. Si yo voy desde menos infinito hasta más infinito, en este caso, en el caso de la normal, en el caso de cualquier distribución continua, desde el límite inferior del dominio hasta el límite superior del dominio, siempre voy a acumular 1. ¿Sí? Eso
con cualquier distribución continua y en particular con la distribución normal. ¿De acuerdo? Ahora bien, la varianza, recuerden que yo la puedo calcular como la esperanza, ¿sí?, de los valores que toma la variable menos su media al cuadrado, ¿sí? O como, si lo quieren, momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado. De hecho, si ustedes acá esto lo resuelven, les va a dar justamente, bueno, ya lo habíamos hecho antes en clase, les va a dar eso, les va a dar esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. O lo mismo lo que le dije antes. Bueno, eso con respecto a la función de densidad de la distribución normal. Recuerden que hasta ahora nosotros lo que estamos haciendo es estamos presentando la función de densidad que podríamos asemejarla con todas las distancias posibles, podríamos asemejarla a esa función de probabilidad que tenía la binomial, ¿se acuerdan? El número combinatorio por la probabilidad de éxito elevado por la probabilidad de fracaso elevado. Bueno, esa era la función de probabilidad. Cuando yo sumaba distintas funciones de probabilidad, tenía la función acumulada de probabilidad en la binomial. Bueno, pero yo no puedo sumar funciones de densidad. No tendría sentido sumar funciones de densidad. Recuerden que en el campo continuo, lo que vendría a suplir el trabajo de la sumatoria es la integral. Entonces, cuando yo quiero calcular la distribución acumulada o la función de probabilidad acumulada en una distribución continua, lo que tengo que hacer, recuerden, hacemos un alto. En una distribución discreta, para calcular la acumulada, yo sumaba funciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Sumaba funciones de probabilidad. En una distribución continua, yo integro la función de densidad. ¿Eso se entendió? Para que ustedes puedan comparar las cosas que hacen y no hagan las cosas así por hacerlas. Es importante para mi corazón, para mi alma y mi espíritu que me respondan, si se entendió. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Entonces, la distribución acumulada, ¿sí?, lo que yo calculo cuando hago la integral, ¿ven que estoy haciendo la integral de la función de densidad? Bueno, yo voy a tomar el límite inferior, lo podría hacer con cualquier límite, yo podría hacer, bueno, a ver, ¿cuánto acumula la distribución normal desde el valor A hasta el valor B? Por ejemplo, de menos 1 hasta 1. O desde menos 50 hasta más 50. Bueno, ahí, para que tenga sentido decir eso, vos tenés que fijar un valor de media y un valor de desvío, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros fijamos el valor de media y de desvío, ya tenemos identificada cuál es la concentración de la campana y cuál es la ubicación de la campana, ¿sí? Yo voy, recuerden siempre, de menos infinito hasta más infinito, en algún lado la campana tiene que estar centrada y tengo que tener cierta concentración de los datos respecto al valor medio. Eso me lo va a dar la media y el desvío. Entonces yo quiero decir, bueno, perfecto. Desde determinado valor, por ejemplo, desde menos infinito hasta determinado valor, ¿cuánta probabilidad acumula la distribución normal? Recuerden que debajo de la campana se acumula el 100% de la probabilidad, ¿sí? A ver, ustedes digan si acumula 1, pero tiene más sentido práctico empírico, pensar que desde menos infinito hasta más infinito acumulo el 100% de la probabilidad. Entonces, ¿qué porcentaje de la probabilidad voy a acumular? Desde menos infinito hasta el valor B. Perfecto. Para que esto tenga sentido, yo tengo que tener como dato o definida cuál es el valor de la media y cuál es el valor del desvío. Si no, no puedo hacer nada. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, si esto se pudiese resolver por métodos analíticos, yo resolvería la integral y reemplazaría, por regla de Barrow, acá tendría que calcular un límite porque va a menos infinito, pero nada, básicamente
utilizaría la regla de Barrow si lo pudiera hacer, cosa que no lo vamos a poder hacer. Este trabajo que nosotros hicimos con alguna función continua en clases pasadas, no lo vamos a poder hacer porque justamente esta integral no se puede resolver por métodos analíticos. Ahora bien, algo importante de notación estadística, que es de probabilística, mejor dicho, en funciones continuas, f chiquita es la función de acumulación. No, perdón. F chiquita es la función de densidad, ¿sí? Fíjense acá. Acá, f chiquita representa la función de densidad. Y f mayúscula representa a la función de acumulación. Cuando yo tengo la función de densidad, lo que tengo es el dibujo de la campana. Cuando yo tengo la función de acumulación, lo que tengo es este dibujo de acá, ¿sí? La función de acumulación me va a decir, para un determinado valor de abscisa, yo te voy a dar un determinado valor de acumulación de probabilidad, ¿sí? Esto se denomina ojiva de acumulación. Y en el valor medio siempre se acumula el 50%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a propiedades de la distribución normal. Para cualquier distribución normal, sin Diego, ¿qué era F mayúscula? la función de acumulación, ¿sí? Esa Ah, es la gracias. función. F mayúscula es la integral. A ver, estoy muy triste, quiero escribir, estoy muy triste, quiero escribir. A ver acá, vamos a escribir en el PowerPoint. Tengo una pizarra, y ahí. ¿Ven la pizarra? Sí, sí, se ve. Entonces, F mayúscula, ¿sí? Termina siendo la función de acumulación desde menos infinito hasta un determinado valor de la función de densidad, ¿sí? Eso va a pasar con todas las distribuciones continuas, no solamente con la normal. Lo que va a ir variando es, por ejemplo, el límite inferior, acá tendríamos que poner siempre el límite inferior del dominio de la función. Bueno, acá sería el valor donde yo quiero llegar, hasta donde yo quiero acumular, y esta f que tengo acá es la función de densidad. Y esta f mayúscula es la función de acumulación. ¿Estamos ready? Sí, Diego. Perfecto. Acá iría el 1 sobre 2 por raíz cuadrada. No, acá no era 2, ¿ves? Ya me olvidé cómo era. Es que nunca me voy a acordar. Esperá, ¿dónde estábamos? Acá. Era esta. Esta de acá, ¿sí? Esta de acá, esta que tengo acá, es la función de densidad, que yo particularmente, cuando mi hemisferio izquierdo o derecho, ya no me acuerdo cuál es, cuando mi hemisferio racional está activado, me la acuerdo, cuando no, no me la acuerdo. Pero tampoco me hago demasiado problema, porque entiendo que más allá de la fórmula que tiene, es una función de densidad que cuando yo la integro, que en este caso tengo que utilizar métodos numéricos de integración, acá está, sí, esperen que les comparto la pantalla. Sí, ahí está, Clau, se ve, ahora se ve el PDF. Entonces, como les decía, esto que tengo acá es la f chiquita, ¿sí? Esto que tengo acá, que yo les remarqué, la f chiquita, la función de densidad. Y esto que tengo acá es la función de acumulación. Y se representa de esta manera, ¿sí? La función de acumulación se representa de la siguiente manera. F, función de acumulación, y lo que me interesa averiguar es cuál es la probabilidad acumulada para la variable aleatoria que yo identifico con la letra mayúscula X hasta determinado valor. En este caso,
hasta el valor de B. Pero, algunas cuestiones importantes. En distribuciones continuas, que sea menor o que sea menor o igual, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la probabilidad marginal de ocurrencia de un valor puntual es nula, ¿sí? La probabilidad marginal, ¿se acuerdan cuando habíamos visto esa integral que iba desde A hasta A? Y yo quería calcular la función de acumulación. Bueno, ¿qué me daba? Me daba 0. ¿Por qué? Porque básicamente matemáticamente me da 0 y aparte porque no tiene sentido pensar en un valor puntual en una distribución continua. A ver, estamos cumpliendo nuestras palabras de donde los temas se van acumulando, ¿sí? Cada vez nos va a costar más entender lo que viene si no tenemos los conceptos anteriores bien solventados, bien aprendidos. El que avisa no traiciona. ¿Estamos en un punto de no retorno? Bueno. Entonces, propiedad de la distribución normal. Lo que yo tengo graficado acá, fíjense que es la función de densidad. ¿Sí? Es la f chiquita. No tiene sentido tratar de analizar en la función de densidad qué indica este valor de acá. Acá voy a tener valores, ¿sí? Voy a tener diferentes alturas, ¿sí? En diferentes puntos del dominio, pero no tiene una interpretación, ¿sí? No tiene un porqué. Lo que sí tiene sentido es barrer el área bajo la curva y decir, bueno, tengo un determinado porcentaje de la probabilidad encerrado en un área que abarca desde un límite inferior hasta un límite superior de un determinado segmento, ¿sí? Que está debajo del área de la curva. Entonces, sin importar cuál sea la media, Aldo, ¿esto es importante? Porque a mí no me creen nunca. Sí, es importante. Del 1 al 10, ¿cuánto es importante esto? 9,99. Bueno. Entonces, fíjense que si no lo entienden, pregunten y repregunten. Hasta las 6:25 yo puedo estar. Entonces, sin importar cuál sea la media y cuál sea el desvío, si yo voy, ¿no? Si yo me alejo de la media, un desvío hacia la izquierda, o me alejo de la media, un desvío hacia la derecha, voy a acumular un 68,3% de la distribución. ¿Y cómo se lee esto? ¿Sí? Miren. El 68,3% de acumulación central de probabilidad se da entre la media menos un desvío y la media más un desvío. ¿Es la única manera que tengo de acumular un 68,3? No. Podría acumular un 68,3 si me voy, por ejemplo, desde menos infinito hasta por acá, ponele, ¿no? Hasta por acá. Un poquito más de la media. Perdón. En la media concentra un 50%. Entonces, importante, ¿sí? El 68,3% central de la distribución de probabilidad se acumula en el intervalo que va media menos un desvío, media más un desvío. En cualquier distribución normal, sí. No importa cuál es la media, cuál importa el desvío, no importa ni cuál es la media ni cuánto es el desvío. Sigamos. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Miren esto. Esto es como crucial, ¿sí? Viva Aldana. Yo tengo una variable aleatoria que se distribuye en forma normal, con una media igual a 50 y un desvío igual a 3. Fíjense cómo yo acá te identifiqué cuál es la distribución de probabilidad y dentro de esa ley de distribución de probabilidad, esa ley normal, ese comportamiento normal en forma de campana, te determiné una determinada media que es igual a 50 y un determinado desvío que es igual a 3. Perfecto. Ahora, eso quiere decir que si yo voy desde 47 hasta 53, es decir, yo de 50 me alejo un desvío hacia la izquierda
y me alejo un desvío hacia la derecha. Como el desvío es 3 y la media es 50, yo voy 50 menos 3, 47, 50 más 3, 53. Entonces, cuando yo calculo, recuerden que analíticamente no se va a poder hacer, cuando yo calculo la integral que va de 47 a 53, bueno, me va a dar 0,683, ¿sí? 0,682, 9 y pico, bla, 0,683. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Esa sería la acumulada? Claro, no es la acumulada, es la acumulación de probabilidad. Pero, ¿dónde estás vos? Pero, ¿qué me preguntó? No veo. Yo, Lucas. Lucas, a ver si puedo dibujar acá. ¿Cómo odio este programa? Añadir firma. Hice lío, ¿no? A ver. Bueno, nada. Ay, a ver, vamos a ver si ponemos editar esto. A ver, editar PDF, a ver si es un poco más chévere conmigo. Y no me dejo, ¿eh? Bueno. Voy al PowerPoint, ¿sí? Voy a compartir la pantalla del PowerPoint. Ah, acá tengo el pizarrón, espera. En realidad, lo que tengo ahí es lo siguiente, es la acumulación con un valor de X que va de 47 hasta 53. ¿Sí? De 47 hasta 53. Entonces, lo que voy a tener ahí, voy a borrar este acá, lo que voy a tener ahí, ahí está. Pero, borrador, andate. ¿Cómo saco el borrador? A ver ahí. Ahí está. Lo que voy a tener ahí es la integral que va a ir desde, fíjense, la media menos un desvío, la media más un desvío de la función de acumulación. ¿Sí? Esa función de acumulación no importa si la pongo o no, primero porque es un espanto y segundo porque no voy a poder resolver la integral analíticamente. Vamos a usar el probability distribution, obviamente, ¿sí? De hecho, en las diapositivas que yo les voy a compartir, que traduje con Félix, que lo tradujimos allá hace muchos años atrás, no existía todavía el probability distribution, entonces teníamos que dedicarle una gran parte de esa presentación de diapositivas a explicar el manejo de las tablas, ¿sí? El buen manejo de las tablas era algo que llevaba mucho tiempo, pero bueno, ahora no hace falta. Fíjense algo, ¿sí? No importa qué media y qué desvío tenga una distribución normal, si yo me alejo hacia la izquierda 2 desvíos y me alejo hacia la derecha 2 desvíos, voy a acumular centralmente un 95,4% de la probabilidad. Entonces, vamos a resumir hasta acá, ¿sí? Menos un desvío más un desvío de la media, 68,3% de la probabilidad. Menos 2 desvíos más 2 desvíos, 95,4%. ¿Sí? Y menos 3 desvíos de la media y más 3 desvíos de la media, voy a tener un 99,7% de la probabilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, casi el 100% de la probabilidad en una distribución normal va a estar contenido en el intervalo que va de menos 3 desvíos a más 3 desvíos. Y es por eso que la distribución normal, por más que su dominio vaya de menos infinito a más infinito, se puede utilizar para explicar fenómenos físicos, como por ejemplo la altura de los niños. ¿No? La altura de los niños recién nacidos, varones, es de 50 centímetros y su desvío es de 3. Entonces va a decir, pero ¿cómo que sea una distribución normal? Si la distribución normal acepta valores negativos, ningún problema. Pero ¿qué pasa?
Si vos tenés un desvío de 3 y una media de 50, a ver, díganme ustedes, si vos tenés una media de 3, no, una media de 50 y un desvío de 3, vos estás en 50 centímetros de media, ¿no? ¿Cuántos desvíos te alejaste para llegar a 0? Díganme ustedes. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Agus. Ahí está. Claro, 16 desvíos. O sea, vos estarías alejando de la media 16 desvíos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad que un niño nazca con altura 0 es ínfima, ¿no? A ver, vamos a hacer un grafiquito para que ustedes se pongan contentos. Yo no entendí, Diego, ¿eh? Bueno, ahora lo ¿Por qué 16? vamos a ver. Esperen. No se aflijan, vamos a borrar esto. Borrar todos los dibujos. Bueno, seguimos con el borradoche. Ahí está. Tengo una variable aleatoria que sigue una distribución normal, que tiene una media igual a 50 y un desvío igual a 3. ¿Sí? Si quieren, definimos la variable en estudio como altura de los niños. Altura, punto. Altura en centímetros. ¿Vamos bien? Entonces, habíamos dicho recién que sin importarme cuál sea la media en una distribución normal, yo tengo una determinada media, y sin importarme cuál sea el desvío, si yo me alejo un desvío, ¿sí? Un desvío hacia la izquierda y un desvío hacia la derecha, este punto que tengo acá va a ser la media más un desvío, y este punto que tengo acá va a ser la media menos un desvío. Entonces, la acumulación de probabilidad central, fíjense que yo no puse ningún valor de media y de desvío, ¿sí? Es de un 68,3%. Después tengo que, en una distribución normal, no me importa la media y el desvío, con lo cual le puedo hacer otra forma. Mientras tenga forma de campana, no tiene que ser igual a esta que tengo acá, ¿no? Tengo una determinada media y yo me alejo 2 desvíos, ¿sí? Me estoy alejando 2 desvíos para la izquierda y 2 desvíos para la derecha. Bueno, acá tengo la media menos 2 desvíos, y acá tengo la media más 2 desvíos. Perfecto, entonces acá voy a tener una acumulación, el intervalo que va media menos 2 desvíos, media más 2 desvíos, 95,4%. Por último, ahora le voy a poner numeritos porque tal vez se estén poniendo tristes porque no ven números ahí, pero bueno, por último, supónganse que tengo una distribución normal. Hagan de cuenta que es una distribución normal con una determinada media. Si yo me alejo 3 desvíos a la izquierda y 3 desvíos a la derecha, acá voy a tener un punto que va a ser media menos 3 desvíos, y acá voy a tener un punto que va a ser media más 3 desvíos. ¿Sí? Y acá voy a tener una acumulación del 99,7% de la probabilidad. ¿Eso se entendió? Es importante. Sí, Diego, eso hasta ahí sí. Perfecto. Entonces, vamos a poner números a esto, ¿sí? Vamos a ponerle acá una media de... Che, no tengo otro color, a ver. Acá. Vamos a elegirlo con el mouse. Ahí está. Acá tengo una media de 50 centímetros
con lo cual acá estoy en 47 centímetros y acá estoy en 53 centímetros. En la del medio. Che, me estoy poniendo muy triste. Ahí está. En la del medio tengo una media de 50 centímetros. Acá tengo 44 centímetros. Acá tengo 56 centímetros. ¿Sí? Bueno, y en esta que está acá, en la última, vamos a ponerla con color verde. Voy a tener una media de 50 centímetros. Este intervalo va a ir de 41 centímetros hasta 59 centímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, yo solamente me alejé 3 desvíos. Es decir, me alejé 9 centímetros de 50 hacia la izquierda. Yo me estoy planteando algo. Che, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, ¿sí?, X, que sigue esta distribución de probabilidad, sea menor a 25 centímetros? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto va a ser esa probabilidad? Casi nula, exacto, Lucas, casi Nula. nula. Casi nula. Entonces, ¿tiene sentido aplicar la ley normal para fenómenos físicos que no admitan valores negativos, por más que la distribución normal vaya de menos infinito hasta más infinito? Porque lo que importa es el valor de la media y el valor del desvío. Entonces, en este caso, la verdad que alejarme, ¿no?, 50 sobre 3 es más o menos 16,666666 desvíos respecto a la media hacia la izquierda, para que un nene nazca con una altura de 0 centímetros, y la verdad que va a ser casi imposible. Es decir, ¿cuántos nacimientos tendría que haber para que aparezca uno de esos? Y ahora lo vamos a hacer con el Probability Distribution. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, perfectísimísimo. ¿Se entendió entonces hasta acá la acumulación? Esto es hiper fundamental. Es lo que más nos interesa a nosotros de distribución normal, ¿sí? ¿Puedo Sí, sí, ahora seguir? entendí. Muy bien. A ver, hasta ahora nosotros teníamos la información de cuál era el valor hasta donde yo quería llegar y tenía que calcular la probabilidad acumulada hasta ese valor. Es decir, yo hasta ahora, vamos a ver el problema inverso de tabla. Un problema directo de tabla, voy a borrar acá. Sí, un problema directo de tabla sería lo siguiente, ¿sí? Yo tengo una distribución de menos infinito. Supóngase que tengo una media igual a 50. Y supóngase que yo quiero saber cuál es la acumulación en X igual a 62. ¿De acuerdo? Cuando mi incógnita, esta sería mi incógnita, ¿no? La probabilidad sería mi incógnita. Esto es lo que yo no conozco, lo que tengo que averiguar. ¿Y cómo se simbolizaría esto? Se simbolizaría de la siguiente manera. Primero tengo que decir cuál es la distribución de probabilidad de la variable X. Digo que es normal, con una media igual a 50 y supónganse un desvío igual a 5. ¿Sí? Supónganse. Bueno, una vez que tengo los parámetros definidos, digo lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la acumulación de probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, esta variable aleatoria que sigue esta distribución, tenga un valor menor o menor o igual, es lo mismo, a 62? ¿Sí? Entonces, este valor es la incógnita. Este valor que tengo acá es representado en este caso por esta porción de probabilidad, por ese porcentaje de probabilidad. Y a eso se lo denomina problema directo de tabla.
Ahora les explico cuál sería gráficamente un problema inverso de tabla y vamos a seguir paneando el apunte de Aldu. Me parece que no voy a hacer tiempo a darles la presentación, así que la vamos a dejar para el viernes la presentación. Entonces, un problema inverso de tabla, se llaman de tabla porque nosotros teníamos que utilizar la tabla para calcular las probabilidades, ¿no? Un problema inverso de tabla sería el siguiente. Bueno, yo te digo, mira, X se distribuye en forma normal, ¿sí? Con una media igual a, suponete, 51, se me ocurre, y un desvío igual a 4, ¿no? Son valores que yo te doy. Entonces, sabiendo que la variable aleatoria se distribuye de esa manera, que su comportamiento es ese, yo quiero lo siguiente. Quiero saber cuál es el valor de abscisa que provoca que se acumule, por ejemplo, un 50% de la probabilidad. Bueno, entonces mi dato ahora es este 50%, yo lo conozco. Mi incógnita es el valor de abscisa, que en este caso es muy fácil. ¿Cuál sería? En este caso. 50. ¿Cuál es la media? 51. 51, ¿sí? Es el valor de la media. Entonces, fíjense que la incógnita ahora es esta de acá, cuando antes la incógnita era este de acá. ¿Sí? Entonces, cuando mi incógnita es el valor de abscisa que acumula una probabilidad conocida, digo que estoy con un problema inverso de tabla. ¿De acuerdo? Inverso de tabla. Cuando mi incógnita es una probabilidad acumulada hasta un determinado valor de abscisa conocido, entonces digo que estoy con un problema directo de tabla. ¿Eso se entendió? Sí. Perfecto. ¿Lo podés repetir, Diego, por fin? ¿Quién habla? Yo, Camila, lo del problema directo e indirecto de tabla. ¿A quién tenés atrás haciendo barullo? Escuchá, A mi hermano. escuchate esto, ¿sí? Problema directo de tabla. Te estaba gritando atrás, ¿no? Y no te dejó entender. Sí. Bueno, dale. Esto es así. Yo puedo tener como dato un valor de abscisa. En este caso, yo te digo, mirá, tengo una variable que se comporta de esta manera. Entonces, esto te permite a vos centrar la campana en un determinado lado, en 50, y saber cuál es la acumulación de probabilidad que tenés, ¿sí? O mejor dicho, la concentración de los valores alrededor de la media, es lo que te da este valor de 5 que tenés acá. Hasta ahí perfecto. Entonces yo te digo, bueno, mira, tu incógnita es la probabilidad acumulada hasta un determinado valor de abscisa. ¿Me seguís? Sí. Dejá prendido el micrófono porque quiero ver si tu hermano está haciendo barullo o no, porque así sé si tengo que parar o no. Dale. Ok. Dale, y sí, porque si no. Vamos, sentalo acá, yo le doy clase de estadística, debe estar aburrido, pobrecito. Entonces, escuchá, vos tenés... Dice que no tenga el auto. ¿Qué? No, nada. Este valor de abscisa es conocido. Voy a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta este determinado valor? Tu incógnita es la probabilidad acumulada. Ahora vamos a agarrar el probability distribution y lo vamos a calcular, ¿sí? Hasta ahí, vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría si vos tenés como dato la probabilidad acumulada y lo que tenés que calcular es el valor de abscisa que acumula dicha probabilidad? ¿Entendés que son dos problemas distintos? Porque lo que te cambia Sí. es el dato. En uno vos tenés el valor de abscisa, ¿no? Y tu incógnita es la probabilidad acumulada. En otro lado tenés como dato la probabilidad acumulada y tu incógnita es el valor de abscisa. Cuando tu dato es el valor de abscisa y tu incógnita es la probabilidad acumulada,
Eso se llama problema directo de tabla. Cuando tu dato es la probabilidad acumulada y tu incógnita es el valor de abscisa, eso se llama problema inverso de tabla. ¿Sí? ¿Vamos mejor? Sí, sí. Perfecto. Ahora lo vemos, Fede, cómo se calcula. Acá que vamos con el probability distribution. Como todo en la vida, con el probability distribution se calcula, Fede. Bueno, entonces, vos fijate, ¿qué es lo que nos muestra acá Aldana? Nos dice, yo tengo como dato, ¿no? Primero, te planteo fundamental esto, si no, no tenemos para dónde arrancar, ¿eh? La variable Diego, aleatoria. Yes, perdón, se sigue viendo el pizarrón. No sé si estás compartiendo. perdón. Ahí está. Bueno, ahora ven el PDF, chicos. Sí, ahora se ve. Sí. Está bien. Perdón, chicos. Bueno, entonces, ¿qué nos pone Aldana acá? Nos dice, mira, yo te digo, fundamental, ¿sí? Esta es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Es lo primero que tienen que ir a buscar ustedes, ¿eh? Siempre. Es una distribución normal con una media 50 y un desvío de 3. Genial. Entonces, lo que vos querés calcular es cuál es el valor de abscisa que acumula el 80% de la probabilidad. Por eso acá dice la probabilidad de que X sea menor a B, acumulando el 80% de la probabilidad. Entonces, lo que vos tenés que calcular es cuál es el valor de B. Vos sabés que va a estar a la derecha de la media. ¿Y por qué? Y porque 80 es mayor al 50%, y vos sabés que la media se acumula el 50%. Es como un datito que vos tenés. Entonces, esto se calcularía si se pudiera hacer de la siguiente manera. Tu incógnita ahora va a ser este valor de acá, ¿sí? Este valor de acá arriba. Es el valor del límite superior. ¿A dónde tiene que llegar la integral para acumular el 80% de la probabilidad? ¿Vamos bien? Porque terminamos con el apunte. Sí. Bueno, señoras, señores, hemos terminado con el apunte de Aldana. Ahora vamos a jugar un poco con el probability distribution. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean que el cálculo es muy sencillo, no vamos a tener que sufrir absolutamente por nada de esto. Y voy a dejar para el viernes, sí, como última clase de distribución normal, vamos a hacer algo. El viernes vemos todo distribución normal. El simulacro de cómo me meto para hacer el examen y todo eso lo hacemos el martes, porque me acordé que el examen va a ser el miércoles, ¿sí? Entonces, el viernes le damos duro y parejo a esta presentación. Yo se las voy a dejar colgada la presentación, porque acá tiene algunas cositas que no están en el apunte. Nada grave, pero bueno, estaría bueno poder verlo. Y también tienen en esta presentación la distribución exponencial, que es una distribución bastante importante para todo lo que tenga que ver aplicaciones actuariales, ¿sí? Pero nosotros la vamos a ver muy por encima, a la distribución exponencial. Profe, Sí, respecto al gráfico que quedó en pantalla, esos 50 que aparece es el 50% de la distribución, no es el valor de... fíjate, No, es la media. claro. Mirá, ¿qué Claro. sería el 50%? Una cosa es esto que tengo acá. Eso es la media, ¿sí? Eso es la Claro, media. ¿Y por qué es la media? Y porque te lo estoy diciendo acá. ¿Hasta ahí me seguís? sí. Cuando vos decís el 50% de la probabilidad, lo que tenés que pensar es en pintar. Que es el 80. Esperá. Ay, lo triste que estoy. Dame un segundo. A ver qué tengo para. Yo tenía un programa que era el Phantom, ¿no? El editor Phantom. A ver esto. No. Y se lío, chicos. ¡Ah! ¿Cómo salgo de acá? Crear archivo. A ver si salgo de acá. No puedo salir encima. Bueno, ya fue. Esperá, vamos a abrirlo de vuelta. Andá para atrás, Diego, con la flechita. ¿Qué flechita? No tengo ninguna flechita. Deshacer. ¡Ay! Este decís vos no.
A ver, cerrar, a ver ahí. Ahí está. Uf, ahí está. Bueno, eso es lo que oigo de los programas de Adobe. Hacen lo que quieren y vos tenés que hacer lo que ellos quieren. No, lo que te quería decir, a ver, vos lo que tenés que pensar cuando hablas del 80% de la probabilidad o del 50% de la probabilidad, tenés que pensar en, ¿llegás a ver la manito? Sí. Tenés que pensar en esta parte de acá, ¿sí? En esta parte, que vos fijate que esta parte es el 50% del recorrido de la campana. A ver, tratá de seguirme lo que te voy diciendo, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito, vos tenés el 100% de la superficie debajo de la curva. Sí. Entonces, vos tenés desde menos infinito hasta 50, en este caso, porque es la media, el 50%. Claro, porque justo coincide. Claro, porque justo Claro, coincide. ¿sí? eso. Justo coincide. Okay, esa era mi duda. Está perfecto, Ok, listo. está bárbaro. Detalle gráfico. Muy bien. Bueno, vamos con el Probability Distribution y vamos a hacer alguna cuentita, ¿no? Vamos a chequear algunas cuestiones. Quiero ver algo, pues no me puede ganar. A ver, editar. ¿Qué dice acá? Más. Fondo. Agregar un cuadro. Agregar imagen. Vínculo. Me va a terminar ganando. Editar usando, ¿no hay la opción lápiz? No. Adobe Illustrator, no lo voy a poner Illustrator. Bueno, no importa, no me den bola. No va a perder tiempo con eso. Voy a poner el programita para poder manejar el teléfono. Tuki. Esperen que voy a compartir la pantalla si ven cuál uso. Es uno de Windows que viene directamente. Está bastante bueno. Conectando el teléfono. Ahí está. Perfecto. Tu cuenta de Microsoft requiere atención. ¿No? Déjame tranquilo. Vamos al Probability Distribution. Es muy sencillito usar el Probability Distribution para distribución normal. Siempre es sencillo usarlo, pero es muy fácil. Bueno, díganme ustedes qué media quieren. 60, perfecto. Lucas quería 37. Bueno, hacemos 37, después hacemos 60, ¿sí? 60. ¿Y cuál es el desvío que quieren? 3, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema directo de tabla? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 79? ¿Sí? Fíjate. ¿Y por qué me da 1? ¿Qué les parece a ustedes? Porque no puede ser menor a mu, digamos. Porque la media es 60, tipo, no puede ser tan cosa. No puede ser tan cosa. Dale. Vos podés. Yo te ayudo, ¿sí? Yo te ayudo. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Cuando restás 79 a 60, ¿cuánto te da? Y 57. 79 menos 60, ¿cuánto te da? Perdón. Te da menos 19. No. 19. 19, ¿no? 79 menos 60 es 19. ¿Cuánto es el desvío? 3. ¿Cuántos desvíos me estoy alejando respecto a la media? Si me alejo 19 unidades y el desvío es 3, ¿cuántos desvíos me alejo? Claro, un poquito más de 6 en realidad. 6. Entonces, el coso estaba ahí, ¿no? Exacto. El coso estaba ahí, ¿por qué? Porque vos te estás alejando del valor de la media más de 6 desvíos. Es decir, tu probabilidad es casi 1 por la cantidad de desvíos que vos te alejaste de la media. Acordate que el intervalo que va de menos 3 desvíos a más 3 desvíos
acumulase el 99,7% de la distribución. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, no importa. Sí. Gracias. Gracias por no hacerme sentir tan solo. Fíjense esto. Yo me voy a alejar 3 desvíos, ¿sí? Solamente 3 desvíos a la derecha. Y voy a considerar el intervalo que va de menos infinito hasta la media más un desvío. ¿Por qué me dio 84? Piénsenlo. Se los dejo acá, miren. De menos un desvío a más un desvío me da 68,3. ¿Sí? Desde menos infinito hasta un desvío me da 84. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esto es 84 y por qué esto es 68? Porque no considera el menos un desvío. El límite es menos infinito, el límite Muy, inferior. muy bien, muy bien. Claro, ¿por qué? Porque lo que yo estoy sumando a este 68,3 para llegar a 84 es lo siguiente. Miren esto. Si esto es, vamos a poner un número redondo, ¿sí? Redondo. Esto es 68, ¿sí? Si esto es 68, ¿cuánto suma esto más esto? O sea, desde menos infinito hasta acá y desde acá hasta más infinito. ¿Cuánto suma? Si lo del medio es 68. 32. ¿Y cuál es la mitad de 32? ¿Y cuánto es 16 más 68? Perfecto, ahí lo tienen. ¿Se dan 84. cuenta? Entonces, para muchos valores no va a hacer falta ni siquiera tener la tabla si yo manejo bien el tema de los desvíos, ¿sí? Cortamos acá. Para el viernes tienen que saber bien el tema de los desvíos, ¿sí? No tienen excusa, porque tienen el WhatsApp y si tienen alguna duda nos preguntan, ¿de acuerdo? Tienen que saber bien la acumulación de menos un desvío a un desvío, de menos infinito a un desvío, de menos infinito a menos un desvío, de la media a un desvío. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto se acumula desde la media hasta un desvío? A ver, ¿quién le sale? ¿Cuánto es? No, Claudio, desde la media hasta un desvío. ¿Cuánto se acumula hasta la media? 68,3. Va, 68. Acá está, 34,15. Ahí está. ¿Quién fue? Ignacio y Lucas. 34,15. Muy bien. ¿Por qué? Porque hasta la media se acumula 50, ¿sí? Y hasta un desvío se acumula 84. Entonces, si yo le resto esos 84 a los 50, me va a quedar 34. ¿De acuerdo? Bueno, bien, bien. Estamos bien. Diego, Chicos, y sí. en lo que se aleja 2 desvíos de la media, también es un desvío hacia la derecha y un desvío hacia la izquierda, tipo, no es solo uno, sino son, o sea, se aleja de los dos lados, ¿no? Claro, claro, vos te parás en la media, ¿sí? Y haces 2 para la izquierda, 2 para la derecha. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí. Pero eso también a vos te permite saber lo siguiente. Si vos tenés el 95% central de la distribución, vos tenés 2,5 de este lado y 2,5 de este otro, ¿no? Entonces, si vos querés saber cuánto se acumula desde menos infinito hasta más 2 desvíos, haces 95,4 más 2,5. O sea, eso lo van a tener que saber, ¿eh? Aldana, explícale vos. No les miente, no les miente, de verdad es necesario. Porque los va a salvar de usar la tabla o incluso el probability distribution. Entonces, tranquilidad, amigos míos, amigas mías, amigues míes.
para el viernes, tómense el trabajo de saber cuáles son las acumulaciones medidas en desvíos, ¿no? Entre la media, un desvío, la media, 2 desvíos, la media, 3 desvíos, ¿sí? Van a ver que van a poder conseguir un montón de combinaciones muy copadas. Por ejemplo, entre menos 2 desvíos y más 3 desvíos, ¿cuánto se acumula? Bueno, y ahí tenés que sacar cuentas, nada más. ¿De acuerdo? Entonces practiquen eso, practiquen hacer desde menos un desvío más un desvío, 68,3, desde menos infinito más un desvío, 84,13. Bueno, y desde menos un desvío hasta más 2 desvíos, ¿cuánto? De menos un desvío a más 3 desvíos, ¿cuánto? De menos 3 desvíos a menos un desvío, ¿cuántos? O sea, es hacer cuentas, ¿sí? Nada más. Y pregúntenos, obviamente, que estamos para responderles. Bueno, gente, damos por finalizada la clase de hoy y el viernes seguimos con distribución normal, ¿sí? Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.